Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos cómo vive Dani Alves en prisión. Quédate hasta el final del vídeo para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Dani Alves, una figura icónica del fútbol mundial, ha experimentado un giro impactante en su vida desde el 20 de enero de 2023, cuando fue encarcelado bajo la acusación de agresión sexual hacia una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Este evento marcó el inicio de un periodo turbulento para el jugador, quien ahora se encuentra a la espera de un juicio que ha sido programado para los próximos meses. En el caso de una sentencia condenatoria, Alves se enfrentaría a una pena que oscila entre 8 y 12 años de prisión, planteando un futuro incierto para el exdefensa del Barcelona y de la selección brasileña. Actualmente, Dani Alves cumple su reclusión en el módulo número 13 de la prisión de Brian 2, un espacio reservado específicamente para aquellos acusados de delitos sexuales. Este entorno penitenciario, marcado por sus propias dinámicas y desafíos, ha impuesto una nueva realidad al futbolista, quien alguna vez fue aclamado por su destreza en el campo de juego. Este capítulo en la vida de Dani Alves ha desencadenado un sinfín de especulaciones y discusiones en torno a su culpabilidad, el sistema de justicia y la posible repercusión en su carrera y reputación. La incertidumbre prevalece en relación con el resultado del juicio, y la sombra de la condena se proyecta sobre la carrera de un jugador que alguna vez fue adorado por multitudes. Mientras tanto, la cárcel de Brian 2 se convierte en el escenario donde Alves enfrenta las complejidades de la vida tras las rejas. Este módulo, con su estructura específica y las restricciones propias de casos de delitos sexuales, se ha convertido en el hogar temporal del futbolista. La vida cotidiana en prisión impone una rutina estructurada, donde las relaciones sociales, las actividades y la adaptación a un nuevo entorno constituyen parte integral de su experiencia diaria. A medida que transcurren los meses, la espera del juicio se tornará un desafío adicional para Dani Alves. La incertidumbre sobre su futuro personal y profesional agrega una dimensión emocional a su tiempo tras las rejas. La adaptación a la vida penitenciaria, marcada por sus propios códigos y reglas, se convierte en una travesía compleja para un deportista acostumbrado a la libertad y la gloria deportiva. El caso de Dani Alves no solo destaca por su impacto en el ámbito deportivo, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la responsabilidad y el comportamiento de las figuras públicas. La atención mediática se ha centrado en cada detalle, desde sus condiciones de reclusión hasta las relaciones sociales que ha forjado dentro de la prisión. La complejidad de la vida tras las rejas en la prisión de Brian 2 en Barcelona se revela en los detalles de sus instalaciones. Este establecimiento penitenciario cuenta con una arquitectura diseñada para albergar a quienes han transgredido la ley, y en este contexto, Dani Alves comparte una celda doble de aproximadamente 6 metros cuadrados con un compatriota, Coutinho. Este último, en un giro irónico del destino, es un ex guardaespaldas de la leyenda del fútbol, Ronaldinho, y enfrenta su propia condena por agresión sexual. La estructura de Brian 2 está compuesta por 14 módulos residenciales, cada uno de ellos albergando 72 celdas distribuidas en 3 plantas. En este entorno, donde el espacio es reducido y la privacidad es prácticamente inexistente, Alves y Coutinho comparten sus días enfrentando las limitaciones propias de la reclusión. No obstante, la prisión no se limita a ser simplemente un lugar de confinamiento. Ofrece a los reclusos una variedad de actividades destinadas a fomentar su rehabilitación y el desarrollo personal. Estas opciones incluyen actividades culturales, donde la música se convierte en una forma de expresión y liberación emocional para aquellos que buscan encontrar un alivio en las notas de una melodía. Además, el aspecto educativo no se descarta en este contexto. La prisión cuenta con una biblioteca donde los reclusos, incluido Alves, pueden acceder a conocimiento y educación para ampliar sus horizontes intelectuales durante su tiempo de reclusión. La importancia de proporcionar oportunidades de crecimiento personal y aprendizaje se manifiesta en estas iniciativas dentro de las instalaciones penitenciarias. En el ámbito físico, la prisión de Brian 2 también alberga un gimnasio, permitiendo que los internos, incluido el futbolista brasileño, mantengan su condición física y participen en actividades deportivas que contribuyan a su bienestar físico y mental.
Una piscina, por su parte, brinda un espacio de recreación y ejercicios acuáticos que pueden servir como un escape momentáneo de la dura realidad de la prisión. Estas facetas de la vida carcelaria nos muestran que, aunque el confinamiento es una realidad innegable, la prisión de Brian 2 busca proporcionar a los reclusos, incluido Dani Alves, un ambiente que, dentro de sus limitaciones, permite una cierta variedad y oportunidad para el crecimiento personal. Sin embargo, es esencial recordar que, a pesar de estas iniciativas, la prisión sigue siendo un lugar de castigo y restricción, donde los individuos enfrentan las consecuencias de sus acciones. Así, la vida cotidiana de Dani Alves en este entorno particular nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la reclusión, sus desafíos y la posibilidad de redención en medio de las circunstancias más difíciles. La prisión en sí misma se convierte en un microcosmos donde individuos como Alves enfrentan la dualidad de la condena y la oportunidad de reconstruir sus vidas en busca de una eventual reintegración en la sociedad. La vida diaria de Dani Alves en prisión se desenvuelve en un estricto marco de tiempo, desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m., horas en las que se rige por la rutina general de los presos. A lo largo de su estancia tras las rejas, se ha vuelto evidente que el exdefensa del Barcelona ha experimentado una notable transformación física, mostrándose más delgado y demacrado desde el momento de su ingreso a prisión. Este cambio en su apariencia física subraya las adversidades que enfrenta en su día a día. A pesar de las circunstancias desafiantes, Dani Alves ha encontrado una vía para mantener viva su pasión por el fútbol, participando activamente en torneos carcelarios. Este compromiso con el juego demuestra la capacidad del jugador para encontrar momentos de escape y recreación, incluso en el entorno restrictivo de la prisión. El terreno de juego se convierte, de alguna manera, en su refugio temporal de la dura realidad de la vida carcelaria. Las visitas familiares y de amigos se han vuelto esenciales para Alves durante su reclusión. Su esposa, Joana Sanz, y su amigo íntimo, Bruno Brasil, un chef, han brindado apoyo constante, actuando como anclajes emocionales en medio de la tormenta legal que enfrenta el futbolista. Neymar Jr., otro compañero de renombre en el mundo del fútbol, no ha sido indiferente a la situación y ha contribuido financieramente para aliviar las presiones económicas de Alves relacionadas con sus gastos legales. Sin embargo, el ambiente penitenciario en el que se encuentra Dani Alves no está exento de desafíos. Ha sido objeto de insultos y hostigamiento por parte de otros reclusos, enfrentando la hostilidad inherente al entorno carcelario. A pesar de ello, Alves se mantiene firme en su posición, insistiendo en su inocencia y afirmando que los eventos que lo llevaron a prisión fueron consensuados y planificados, desafiando las acusaciones en su contra. En su lucha legal, Dani Alves ha tomado medidas significativas, desde cambiar de representante hasta contratar a Cristóbal Martel, un abogado con experiencia previa en casos de alto perfil como el de Lionel Messi. Sus estrategias para obtener la libertad también incluyen un intento de utilizar la escolarización de sus hijos como un argumento contra el riesgo de fuga, destacando el compromiso del jugador de utilizar todos los recursos disponibles para enfrentar su situación legal. Este capítulo en la vida de Dani Alves no solo es una batalla legal, sino también una narrativa de resistencia y adaptación en el complejo mundo de la prisión. A medida que Alves se esfuerza por mantener su pasión por el fútbol y busca el apoyo de seres queridos y colegas, la incertidumbre sobre su futuro se mantiene, dejando a todos los observadores a la espera de cómo se desarrollará este drama en los próximos capítulos de su vida tras las rejas. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!